Hola chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo video, soy el Funebrero González, acá como siempre hablando de todo lo relacionado al cine de terror. Anteriormente hice un video recomendando películas de terror italianas y hoy voy a hacer lo mismo pero con el cine español. Aclaro que la idea es irme mucho más atrás, a la década del 60, 70 y 80, y la idea es no recomendar películas nuevas como las de Jaume Balaguer o Alex de la Iglesia, no porque no sea mala, sino que me parece que también hay mucho cine para descubrir en esas épocas anteriores, pero ojo, aún así las recomiendo ver películas como Rec o Verónica, me parece que sirven para ir entrando o ir conociendo el cine de terror español. Esto obviamente también lo digo porque son películas más fáciles de conseguir, estas películas nuevas, pero también a mí me gustaría que vean este video, se jueguen con películas más viejas. Sepan que el terror español, al cual le dicen el fantaterror, tuvo una época de gloria entre 1968 y 1976 en el que salieron muchas películas y se dio justamente en un contexto muy especial. Estaba en esta época en la dictadura del general Franco y a partir de 1976, cuando decae este régimen, empieza el cine del destape y empiezan a salir otras películas de distintos géneros que tuvieron mucho éxito y fue un poco bajando la cantidad y la producción de películas de terror españolas, pero aún así siguieron saliendo y siguen saliendo afortunadamente. Otra cosa que quiero decir es que si bien voy a hablar de películas que transcurren en España, hay otras en que son coproducciones con Estados Unidos o que transcurren en Estados Unidos, pero que están dirigidas por directores españoles, que me parece que son nombres a reivindicar. Así que con todo este preámbulo, vamos a este ranking. Slacks, Muerte Viscosa de 1988. ¿De qué trata? Una especie de babosas carnívoras aparecen en un pueblito y empiezan a matar de manera muy sangrienta a sus habitantes. Esta película, hecha en Estados Unidos, fue dirigida por un especialista del género llamado Juan Piquer Simón, quien en 1982 hizo otra película que recomiendo mucho y que también debería estar en este video, que se llama Pieces o Mil Gritos Tiene la Noche. Tanto esta película como Pieces tienen en común un excelente trabajo en el área de los efectos especiales que hasta el día de hoy uno ve los efectos y realmente parecen modernos, no parece una película vieja más allá de cómo se ve visualmente. En el caso de Slacks, más allá de lo bien conseguido que están las babosas, los asesinatos son realmente asquerosos y hay uno en particular que es creo que la imagen más famosa de esta película, que no puedo decir absolutamente nada, pero cuando la vean van a decir, ay Dios mío, qué asco, ojalá que nunca me pase algo así. Más allá de esto, la historia es bastante estándar y si bien no ofrece nada innovador, Juan Piquer Simón era un director que sabía filmar, era un muy buen narrador y maneja muy bien el ritmo de esta película y nunca se vuelve aburrida. Y de hecho, sea de paso, esta película la pueden encontrar en YouTube completa y no se van a aburrir la película. De hecho, tampoco se siente como una película en la década del 80, o sea, se siente todavía muy moderna y esto tiene que ver con este director que tiene tuvo una larga carrera desde la década del 60 aproximadamente, creo que su primera película es 1965, y es una lástima que la crítica nunca haya sido muy buena con su cine, ya que se trata de un tipo bastante profesional que con un presupuesto acorde podía llegar a sacar una muy buena película, una película muy entretenida, y realmente más allá de estas dos películas de terror específicas, son las más conocidas de su carrera, yo recomiendo en general sus otras películas para que vean como un director bastante interesante a reivindicar. Al filo del hacha, también de 1988. ¿De qué trata? Un asesino con una máscara blanca asesina gente en un pueblito del norte de Carolina. Dos chicos que trabajan con computadoras tratarán de descubrir su identidad. Al igual que Juan Piquer Simón, José Ramón Larraz también fue un gran especialista en el género, aunque en los 70 entregó sus dos grandes películas de terror y creo que son las dos más conocidas. Una se llama Vampires y la otra se llama Symptoms. Symptoms la recomiendo muchísimo, es una película que creo que todavía está en YouTube, muy buena película de suspenso
suspenso que transcurre prácticamente en una casa con dos, tres personajes. Muy buena película. Lo que tiene a favor al filo del hacha, que en inglés se llama Edge of the Axe, es que se trata de un slasher de finales de los 80 cuando este subgénero estaba muriendo y es llamativo, primero, cómo fue cambiando este subgénero con el correr de los tiempos, sobre todo en esta última época, antes de morir, por decirlo de alguna manera. Y también es interesante cómo un director extranjero se mete con un tipo de cine que es plenamente norteamericano y qué hace con ello. Y más allá de eso, si aún no está metido en este tipo de cine slasher, la película es bastante entretenida, tienen bastantes buenas escenas de suspenso. El asesino me parece tiene un estilo visual muy particular que uno te le hace acordar un poco a Michael Myers y a Jason de la saga de Viernes 13. Me parece bastante interesante y obviamente Larraz consigue buenas escenas de suspenso, de clima. Tal vez no esté a la altura de estas películas como Vampires o Symptoms, pero aún así es una película bastante valiosa. También hay que destacar que entre los protagonistas hay un actor que se llama Jack Taylor, que es uno de los grandes actores del cine español y sobre todo el cine de fantaterror, ya que apareció en muchísimas películas y que tiene una cara muy inolvidable. Tal vez a veces aparece como personaje secundario, a veces es como protagonista, pero uno nunca se olvida de esa cara y después cuando empieza a descubrir este cine se da cuenta que aparece en muchas películas, entonces siempre también es necesario reivindicar a estos actores que siempre le dieron apoyo al cine de terror. La noche del terror ciego de 1972. ¿De qué trata? Un grupo de personajes se encuentran con los restos de los caballeros templarios. ¿Quiénes son estos personajes? Son un grupo de caballeros diabólicos que bebían la sangre para la vida eterna y sacrificaban personas. ¿Cuál es el problema? Es que los templarios vuelven a la vida y empiezan a matar a todos. Esta película es uno de los grandes hitos del terror español. Es la primera de la saga de los Templarios. Es una saga de cuatro películas que después la sigue El ataque de los muertos sin ojos, El buque maldito y La noche de las gaviotas. Sepan también que como un poco la calidad de las películas va bajando un poquito, sobre todo en El buque maldito, que es tal vez la más flojita de esta saga, y todas están dirigidas por Amando de Osorio, quien en los 70 se convirtió en un nombre importante para el género y que convirtió a esta saga en una de las más famosas. Aunque irónicamente en ningún momento de la primera película se usa la palabra templarios a la hora de referirse a estos personajes que son como una especie como de esqueletos con ropa de caballeros, pero que aún así se mueven muy rápido y siempre terminan asesinando a la gente. Me parece también muy interesante que usen una figura tal vez un poco religiosa, católica, en esa época. Estamos hablando de la década del 70 cuando estaba obviamente la censura por parte de la iglesia, por parte de este régimen del dictador Franco, y hagan una película fantástica con estos personajes que realmente no sé, no creo que se hayan dado cuenta de lo que los censores de lo que estaba haciendo Osorio, y realmente es muy valiente. Esta película también está influenciada en La noche de los muertos vivos de George A. Romero, que había salido en 1968, y en El monte de las ánimas de Adolfo Becker, de este escritor. Esta película, hay un detalle muy bizarro que seguramente esta no la tenían, que esta película se vendió en Estados Unidos como una secuela de El planeta de los simios. O sea, pero ¿por qué se vendió de esta manera? Bueno, resulta que esta versión que se puede conseguir cuenta cómo finalmente el hombre le ganó al mono y el mono se jura vengarse volviendo a la muerte antes de que explote la batalla que originó la primera película El planeta de los simios. Y por eso empiezan a salir esta venganza de esqueletos templarios que no tiene sentido para nada, pero bueno, nunca tuve la oportunidad de ver esa versión. Si alguien la vio, por favor que me lo comente, a ver qué les parece.
porque realmente es que es increíble que a alguien se le haya ocurrido esta historia. Más allá de eso, es una película muy buena. Los personajes de estos caballeros templarios realmente son interesantes de ver. Hay muy buenas escenas, por ejemplo, como el primer asesinato de la amiga del protagonista. Hay una escena en que los templarios escuchan el corazón de una víctima que está latiendo fuerte, que es excelente. El uso que hace el sonido en esa escena es gloriosa. Y el final, no puedo decir nada, ese final del tren, que es de una mala leche, pero que me parece increíble. La recomiendo muchísimo. Y creo que también se puede encontrar en YouTube esta película por si quieren verla. Así que denle de lleno a La Noche del Terror Ciego. No profanar el sueño de los muertos de 1974. ¿De qué trata? Dos hippies son perseguidos por un policía que piensa que están metidos en unos asesinatos, pero la verdad es que se tratan de unos zombies los que están cometiendo esto. Jorge Grau hizo dos películas de terror y después se desentendió del género. Una lástima porque ambas son grandes exponentes del mejor cine de terror español. Filmada en Inglaterra, Grau se toma su tiempo para construir la historia y no deja de meter algún que otro comentario social. Que los protagonistas sean vistos como hippies de izquierda por el verdadero villano, que es el policía, también habla mucho de lo que estaba pensando y de su posición política. La protagonista es Cristina Galbo, quien actuó en muchas películas de culto durante los 70. Y si bien la película se ve con mucho gusto, es recién al final, en el hospital, en el clímax, cuando todo explota literalmente y se convierte en la gran obra que es, además de tener un final inolvidable. Es llamativo también como hasta ese momento mucho no se sabía de qué hacer con el zombie como personaje, porque en esta película aparecen y desaparecen, asesinan con hachas, parecen medio fantasmas, o sea, según lo que le convenga al guión, pero él también era algo típico de esa época, ya que había muy pocos exponentes de películas de zombies como se la conocen. También esta película es famosa porque el director Edgar Wright, el director de Scott Pilgrim, Shaun of the Dead, Baby Driver y muchas otras películas, se inspiró en el tráiler de esta película para hacer, a la hora de hacer un falso tráiler, Don't, que lo pueden ver en YouTube. Y más allá de eso, también la película gana mucho porque los dos protagonistas te caen bastante bien, donde transcurre la historia, toda esta especie de campito de inglés, realmente es un buen lugar para hacer la historia. Y un detalle también muy bizarro de esta película es que internacionalmente esta película tiene 16 títulos diferentes. Así que anda a buscarla. O sea, el título igual, el que más se le conoce es No profanar el sueño de los muertos, que es un gran título. Pero anda a buscarla a otro país como le pusieron. Igual si buscan la info seguramente les aparece, pero es un dato muy bizarro. Antes de ir al puesto número uno, voy con un bonus track, El espanto surge en la tumba de 1972. ¿De qué trata? Un brujo y su compañera son asesinados en la Francia medieval. Siglos después, un heredero los desentierra sin saber lo que está haciendo, ya que ellos vuelven a la vida y comienzan a matar a todos. Este es uno de los grandes clásicos del que capaz sea el nombre más grande y la estrella más grande que dio el fantaterror. Me refiero a Paul Naschy, cuyo nombre en realidad es Jacinto Molina, quien no solo era actor, sino también guionista y director y uno de los máximos impulsadores del terror español en la década del 70 junto a Jesús Franco. De hecho, suele decir que es Paul Naschy el que realmente logró el boom por el terror español, aunque es cierto que Jesús Franco ya venía trabajando en el género desde un par de años antes. Naschy se hizo conocido por interpretar a Waldemar Daninsky en una saga de películas del Hombre Lobo, que es de hecho su personaje más famoso, así como también hizo otros personajes, en este caso el de Alaric de Barnac, a quien interpretó dos veces más y que es esta especie de brujo que vuelve a la vida. También esta película fue dirigida por Carlos Auret en su primer película, quien anteriormente era el asistente de León Klimovsky, que solía trabajar con Paul Naschy y que de hecho tiene una carrera muy interesante este director y que se suele decir que Naschy cuando trabajó con León Klimovsky sacan sus mejores trabajos. También esta película está protagonizada por Helga Lain, quien tuvo una larga carrera en el cine de terror español y que es un detalle muy interesante, tanto León Klimovsky como Helga Lain son argentinos y de hecho Helga Lain estuvo el año pasado en Argentina, creo que vive de hecho en Argentina y se hizo toda una función donde se vio una de sus películas.
uno de los grandes clásicos del terror español, que es Pánico en el Transiberiano. Y de hecho me acuerdo que me sacó una foto con ella y ella contaba todas sus anécdotas. O sea, realmente fue un gran momento. Y si algo hace valiosa esta película es que es una mezcolanza de varias cosas y todas funcionan, porque tenemos desde la venganza al más allá, pasando por zombies, hay incluso una historia de amor metida por medio. La banda sonora, que es una música de órgano, me parece gloriosa, que de hecho está compuesta por un muchacho que se llama Carmelo Abernaola. Me encanta esa banda sonora. Y toda la película está filmada en pocas locaciones, pero que están muy bien aprovechadas. Así que si tienen la posibilidad de verla, háganlo porque realmente es uno de los trabajos más interesantes en que participó Paul Nashi alias Jacinto Molina. En el puesto número uno, La Residencia de 1969. ¿De qué trata? Una jovencita llega a una casa para chicas y lo que se encuentra es un lugar lleno de represión y violencia a cargo de las directrices del lugar. Para empeorar las cosas, hay un asesino dando vueltas. Esta es la primera película que dirigió Chicho Ibáñez de Serrador, quien era el hijo de Narciso Ibáñez Menta, el gran actor de terror español, que también fue muy querido acá en Argentina. Chicho siempre trabajó en la televisión y con proyectos con su padre, y también estuvo metido en la mítica Historias para no dormir, que es una serie que pueden, creo que encontrar, que está en YouTube, pero también está en Amazon Prime, y la recomiendo mucho si están metidos en series viejas al estilo La Dimensión Desconocida. Realmente es una serie muy buena con unos capítulos muy, muy buenos, que también salieron unas películas hace muchos años que se llamaban Historias para no dormir, que también creo que había una que había hecho Chicho Ibáñez de Serrador y otros directores, que también era un proyecto bastante interesante. La Residencia es una película jugadísima para la época porque trata sobre la represión y cómo las autoridades se aprovechan de eso. Y filmarlo en plena época de Franco sin que fuera censurado fue una osadía. Aunque tal vez por eso hay algunas escenas muy llamativas como las que vemos a las chicas bañándose con ropa. Pero bueno, hay que tener en cuenta que me imagino que se jugaron, pero no tanto. O alguien le dijo, che, hasta acá, chicos. Eh, También la protagonista es Cristina Galvo, una vez más, que compone un personaje que te cae muy bien, como la protagonista y tiene una vuelta de tuerca bastante interesante, pero quien se roba la película es Mincy Farmer, como la directora de este instituto, que realmente borda el personaje como no, la villana, pero al final también le da otra vuelta de tuerca a su personaje. También es muy interesante cómo la película parece mezclar dos mundos distintos, porque por un lado está este terror clásico de casa como embrujada, muy en boga durante esos años, con esta especie de caserón donde están todas estas chicas, y también está la historia del asesino serial que explotaría en la siguiente década y que de hecho un poco sirve de influencia a Suspiria de Darío Argento, que también tiene una premisa muy similar. También hay una cosa muy interesante que los pocos asesinatos que hay en esta película, que creo que son tres, cuatro deben ser, tres me parece que son toda una historia de cómo hacer una escena de suspenso. Y realmente son cuando ocurren, porque cuando ocurren a uno le termina sorprendiendo, porque por un lado la película va por otro lado y de repente pasa esto y uno se queda como diciendo, ¿qué pasó acá? Y esa vuelta de tuerca le termina jugando mucho a favor a esta película porque no sabemos qué está pasando hasta el final. Por otro lado, la película tiene una gran dirección de fotografía, una dirección de arte, que a uno le da la idea que hay un muy buen gusto a la hora de filmar, ya dije, como lo demuestra la fotografía y el vestuario. O sea, había gente que quería hacer un buen proyecto, una buena película de terror. Y realmente esto se nota. Chiche Ibáñez Serrador luego va a hacer otra película que se llama ¿Quién puede matar a un niño? Que no solo muchos la consideran su mejor película, sino que es la mejor película de terror española de todos los tiempos. No lo voy a negar, a mí personalmente me gusta mucho más La Residencia, pero puedo entender a toda la gente que considera ¿Quién puede matar a un niño? La mejor película de terror española y que también igual la recomiendo por si quieren verla. Y eso es todo. Seguramente me haya olvidado de nombres, de películas, de información muy importante, pero ¿saben qué?
tal vez haya una secuela de este video. Así que no olviden de comentar, darle like al video, suscribirse al canal, seguirme en redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter. Y nos vemos en la próxima. Soy el Funebrero González diciéndoles que tengan cuidado con la polla.